estamos hablando acerca del destino final del hombre, ¿no? La Biblia describe la condenación eterna de 5 formas. La primera es el lago de fuego y azufre. La otra es la muerte segunda. La otra es las tinieblas de afuera. Otra es la densa oscuridad. Y la última es la oscuridad de las tinieblas. Es como que cada vez es más profunda la oscuridad. Y todo esto quiere decir que este tipo de personas que menciona este pasaje o estos versos son personas que van a pasar una eternidad sin Dios o que van a ser excluidos de la presencia de Dios. Hace 8 días estudiábamos el juicio ante el gran trono blanco y analizábamos las personas que van a estar ante ese juicio, los libros que serán abiertos, el contenido de esos libros y cuál será el resultado, cómo será el juicio y demás. Pero resulta que hay otro grupo de personas que también estarán en este juicio. Y cuando digo que otro grupo, no es que van a haber 2 grupos, va a haber un solo grupo. Pero dentro de ese grupo van a haber unas personas que en algún momento de su vida fueron cristianos. En algún momento de su vida estuvieron en una iglesia. Algunos de ellos seguramente eran predicadores, otros maestros, otros tal vez teólogos, otros hablaban en lenguas, algunos seguramente profetizaron y otros seguramente Dios los usó con dones de poder para sanar enfermos, libertar cautivos, a endemoniados y también para incluso resucitar muertos. Y uno diría, ¿cómo es posible que en medio de esas personas que irán al juicio eterno hay ese tipo de personas? Pues bien, la Biblia nos habla un poquito acerca de ello. Y estudiando esto, me pareció interesante saber qué opina Jesús. Porque el estudio pasado, antes del juicio ante el gran trono blanco, citábamos pasajes que en su mayoría fueron la revelación que Dios le da a Pablo. Pero vamos a estudiar unos pasajes que Cristo mismo habla de esto. Quiero que entiendan entonces lo siguiente, que lo que voy a hablar, imagínense a Jesús frente a las multitudes. En una ocasión estaba en un monte predicándole a las personas. En otra ocasión estaba en el templo y estaba en un lado los fariseos y en otro costado estaba la iglesia, que en ese tiempo pues eran los que se congregaban allí, judíos. Y a ellos es a quienes Jesucristo les da este mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy. Yo sé y entiendo que este tipo de mensajes no es algo muy común, casi no se predica hoy día y dudo que se predique. Pero es mi deber como pastor predicarles a ustedes esta palabra, mostrarles el camino y enseñarles lo que Jesús habla. Por eso quiero citar las palabras del Señor Jesucristo. Estas personas las describe de esta forma. Les da, digamos, 5 descripciones. Primero, personas que desprecian la ley, que desprecian la palabra de Dios, que desprecian los dones de Dios, que desprecian el ministerio y que desprecian la gracia. Y estoy hablando de personas que al parecer quiere decir que están en la iglesia. Busque por favor Mateo capítulo número 8, verso número 12. Evangelio según San Mateo capítulo 8. La primera parte del juicio o esta primera parte que Jesús habla da referencia estando en el templo. Mateo capítulo 8, verso número 12. Si algún hermano lo encontró, por favor lo puede leer. Yo lo voy a leer en la versión NTV, pero si alguien lo encontró, por favor, léalo. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias. La NTV dice, pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La versión que tenemos dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la expresión que usa del lugar donde irán es las tinieblas de afuera. Hay personas que piensan que por ser judíos ya son salvos, que porque tienen linaje o descendencia de judíos ya son salvos. Y por eso hay muchos que se hacen judíos y se vuelven a la ley para entonces, según eso, ya tienen la promesa de salvación y pueden vivir como deseen y son salvos. El asunto empieza porque pasajes anteriores, el Señor Jesucristo está predicando acerca del ayuno, de buscar a Dios, de la consagración, y se acerca un hombre y le pide a Jesús
que tiene un siervo que está enfermo y Jesús le dice, ok, voy a orar por él, y él le dice, no, Señor, solamente da la orden y mi siervo será sano. Y Jesús responde, esto es interesante porque en todo Jerusalén no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre que ni siquiera es judío. Y Jesús resalta la fe de este hombre y luego dice en el verso número 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, eso lo veremos más adelante, y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí Cristo se está refiriendo al pueblo de Israel. Se refiere a aquellos que desprecian la ley de Dios y que desprecian a Cristo. Quiere decir que se enfoca este verso específicamente a los judíos. Por eso le dijo específicamente a ellos. Luego en Mateo capítulo 22, más adelante, búscalo conmigo, y en el verso número 13, habla acerca de los que desprecian la palabra de Dios. Y en esta ocasión, ya el mensaje se hace un poco más extenso. Y se enfoca a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién me recuerda? Bueno, ¿por quiénes son los gentiles? Ok. Sí, porque decir nosotros esa ya no es nuestra identidad. Nuestra identidad es que somos hechos hijos de Dios. Somos ahora del pueblo de Dios. Pero gentil es todo aquel que no hace parte del pueblo de Israel. Aunque podríamos meternos entre ellos, vamos a ver, ¿por qué le digo que sí, que no? Porque vamos a ver lo que dice la escritura. Capítulo 22 le dije, y el verso 13, ¿estamos allí? Dice lo siguiente: entonces el rey dijo a los que servían, atadle de manos y pies y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, ¿y qué más? Y el crujir de dientes. Estas personas son aquellas que desprecian la palabra de Dios. Resulta que esta parábola de las fiestas de las bodas, de hecho que más atrás en el capítulo 21, Jesucristo entra a Jerusalén, manda a los discípulos, vayan a X lugar, el pueblo que está al frente, hay un asno, hay un pollino, tráiganlo. Si alguien les pregunta que a quién, dígale que el Señor lo necesita y que a Rutica se lo devuelve. Viene, el Señor se monta en el asno, entra con el pollino, se cumple la profecía, entra y cuando se da cuenta va hacia el templo y hay gente que tiene el templo como mercadería. Entonces es cuando Jesucristo consigue un látigo y él le da látigo a la gente, voltea las mesas de mercado y derrumba todo eso y se enoja. Y entonces dice, mi casa será llamada casa de oración. Y toda la gente como, ¿quién es este? Y no podían decir nada por la autoridad que había en él. Luego Jesús entra al templo y empezó a orar por los enfermos. Le traían los enfermos, los cojos, paralíticos y oraba por ellos. Y eran libres. Y los fariseos de lejos miraban, de hecho que esto era el domingo. Entonces los fariseos, esa era la última semana antes de irse el Señor. Y los fariseos miraban a Jesucristo y decían, ¿y este hombre quién es? ¿Y por qué hace eso? ¿Y cómo lo acusamos? Y buscaban una forma de acusarlo. Entonces Jesús da una parábola acerca de dos hijos y dice que uno obedece, otro desobedece, y se refiere a que el que debería obedecer representa a Israel, y el que pero desobedece, y el que al parecer desobedece pero luego obedece representa a los gentiles. Y dice, déjenme decirles que los pecadores, los fariseos, los publicanos y las rameras van a ir delante de ustedes al reino. Se supone que ustedes van delante de ellos. ¿Para qué le digo esto? Porque ahora da otra parábola que es la que estamos leyendo, y en esta ingresan los gentiles. Resulta que dice que estaba el Señor y dice, había un rey, y el rey hizo una fiesta para su hijo. Está el padre y hizo una fiesta para su hijo Jesús. Y dice que mandó convocar a su pueblo y mandó criados. Y el pueblo decía, no, estamos ocupados, estamos trabajando. Dígale al rey que no tenemos tiempo para él, que después. Entonces ellos insistían, no, es que ya está el banquete listo, la fiesta está preparada, todo está listo, se necesita que ustedes vayan. Y se enojaron con ellos y los apedrearon, los mataron.
Esto representa a los predicadores y profetas que vinieron a predicar al pueblo de Israel. Al final alguien se escapó y fue, le dijo: rey, ellos no hicieron caso y pues no quieren venir, y mataron a todos, solamente quedé yo. Y el rey se enojó y exterminó al pueblo. Dijo: ahora vayan, y mandó otros siervos. Y le dijo: vayan por las calles, por las veredas, por donde sea, me consiguen gente y me los traen y los invitan, porque ya está todo listo y no podemos dejar, o no podemos pasar por alto la ceremonia, hay que celebrarla. Y se fueron y buscaron gentiles y los llevaron. Y estaban en la fiesta, y luego llegó el rey contento y empezó a saludar a la gente saludando al rey. Y el rey vio que había una persona dentro de ellos que no estaba vestido acorde a la fiesta. Y entonces vamos a leerlo, eso está por aquí. Verso 11, entremos el 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que, ¿cómo estaba? No estaba vestido de boda. Pero pregunta, ¿estaba desnudo? No, estaba vestido, pero su atuendo no era acorde al lugar donde iba a estar. Y el verso número 12: y le dijo: amigo, mire la forma como le habla, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué hizo ese personaje? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle las manos, de pies y manos, y echadle ¿a dónde? En las tinieblas de afuera. Y especifica: allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos son los gentiles que llegaron a la fiesta, es decir, que escucharon el mensaje del que lo convidó, y es: hey, Jesús te ama y quiere salvarte. Ven a Jesús y Él te dará descanso. Escuchó el mensaje, vino e hizo parte de una congregación, pero vivió su vida a su antojo. Vivió por sus propias leyes. No aceptó, digamos, la palabra de Dios. Entonces, esta palabra es para aquellos gentiles que reciben el mensaje de salvación, pero viven a su manera. Y por causa de esta mala conducta es que el evangelio es vituperado. La gente, ¿por qué dice que en la iglesia hay puros adúlteros? ¿Por qué cree usted? Porque alguien de repente dice: no, es que los pastores todos son malos. ¿De dónde hablan ellos eso? Permítanme, les hago esta pregunta: ¿su pastor es malo como dice la gente? ¿O hace las aberraciones que muchos dicen por allá? Su silencio me asusta, hermano. Pues tengo mi testimonio limpio. Pero lo que quiero decir es que hay personas que han visto. Yo tengo un familiar que hace esto y es cristiano. Es que mi tío es cristiano y él hace esto, y hace esto, y hace aquello, y hace lo otro. Y la gente ve eso y dice: si eso es ser cristiano, mejor me quedo acá, me da igual. Y no tengo que cambiar y hago lo que yo quiera. Entonces son gentiles que escucharon el mensaje, que escucharon la palabra, pero vivieron a su manera. Colosenses capítulo 3 se lo dejo de tarea, porque no lo traje parte del bosquejo, y es: vestidos, allí habla, vestidos de Cristo. Y habla del vínculo perfecto: amor, paz, gozo, benignidad. De alguna manera el fruto del Espíritu Santo. Esa es la forma de cómo conocer a un cristiano. Los terceros que hacen parte de ese grupo, que van a ir allí a este lugar llamado condenación eterna, son los que desprecian los dones de Dios. Dile al que está a tu lado: tú tienes dones de Dios. Dígalo como si estuviera convencido. Mateo capítulo 25, acompáñeme allí. Mateo capítulo 25. Jesús sigue hablando a sus discípulos, a la iglesia. Mateo capítulo 25, pero ahora observemos el verso número 30. ¿Lo encontramos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer el verso 30 y luego leemos toda la parábola para entenderla mejor. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar esto.
No quiere decir que si alguno de nosotros tiene un don y no lo está usando al servicio de Dios, no quiere decir que por eso será echado en el lago de fuego. Porque si lo viéramos así, quiere decir que más de uno de nosotros que deberíamos estar haciendo lo que deberíamos hacer y no lo estamos haciendo, pues ya estamos condenados, si fuera ese el caso. Pero no es eso lo que quiere decir el pasaje. Por eso es importante que vamos a escudriñarlo. Verso 14, ¿estamos allí? Vamos a leerlo todos. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Stop. A uno le dio ¿cuánto? 5, otro 2 y otro 1. Un talento eran 580 millones hoy día. Un talento. 580 millones. Comparado con, es un, bueno, no digo la fórmula matemática, pero es así. Son 580 millones. El que tenía 5 talentos creo que eran 2.900 millones. El que tenía 2 talentos, 1.160 millones. Entonces imagínese que el rey le dice: te entrego 580 millones, solamente un talento. Es tu capacidad. Te entrego 2.900 millones, 5 talentos, es tu capacidad. Quiero que los trabajes, quiero que los administres. Tengo que ir y luego volveré por mi talento y por lo que trabajaste, por el interés. Y seguro te voy a recompensar. Eso fue todo. Quiere decir que los talentos y los dones que Dios nos entrega valen mucho. Aunque alguien los desprecie. Aunque alguien vea como que me da igual. Sí, yo tengo un ministerio, tengo un talento, pero me da igual. Aunque alguien lo desprecie, vale mucho. Por eso lo que dice aquí es fuerte. Estamos allí, verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y quiero aclarar algo aquí. No se trata de cuánto fruto doy, se trata de dar fruto. Porque mire que uno le dieron 5 y trajo 10, y uno supone que le dirían: usted ganó el primer puesto, siéntese aquí a mi derecho. A este le dio 2, más poquitos, trajo 4. Usted le fue también bien, siéntese por aquí, adelantico de él, porque este trajo más, ¿cierto? Si fuera por cantidad. Pero a los 2 les dice lo mismo: bien, buen siervo y fiel. Tanto al de 5, que es 10, como al de 2, que luego son 4. Entonces no se trata de la cantidad de cosas que yo pueda hacer, sino de qué hago con eso que Dios me ha entregado. Luego sigue hablando el pasaje. ¿Estamos en cuál verso? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues
el talento, ni siquiera recíbanselo, quítenselo y denlo al que tiene ¿qué? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son estas personas? Son los siervos que hacen parte del reino. Porque yo no le voy a confiar 590 millones a un aparecido. No es como que, hey, usted me cae bien, le dejo esto y nos vemos en un año. Yo veré, me los cuida. No, nadie hace eso. En el verso número 14 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó ¿a quién? A sus siervos. Eran personas que él conocía, que hacían parte de los que estaban con él, personas cercanas a él. Entonces entendemos primero que este siervo hacía parte del reino. Hay personas que han recibido talentos, dones y ministerios, pero en este caso se refiere a alguien que no produjo el fruto de ello por la negligencia. Otra versión dice por la pereza. Cualquiera sea la razón, negligencia o pereza por no producir frutos para el reino tiene alguna consecuencia. Recuerden que hace un tiempo hablábamos de la vid, ¿no? Y el árbol que no da fruto, córtenlo y échenlo al fuego porque no sirve para dar fruto sino para la madera. Y ese fuego se refiere al fuego eterno. Y en otra ocasión dice, ese árbol está inutilizando la tierra. Quítenlo de ahí y siembren uno que sí dé frutos para el reino. Y luego Juan habla con los fariseos que representan también árboles y les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, den frutos de verdad, frutos genuinos. En el verso 24 describe este personaje, este siervo, describe a Dios como alguien tirano. Tú siembras, tú recoges donde no siembras. Tú vas y recoges de lo que no has trabajado. Y conozco que eres así. Así que la descripción que este hombre da del rey es que es un hombre tirano. Quiere decir que no conocía al rey. Y hay personas en la iglesia que no conocen a Dios. Hay personas que no conocen a Dios. Hay pastores que no conocen a Dios. Líderes que no conocen a Dios. Muchísimo cristiano que no conoce a Dios. Y lo normal es que usted y yo conozcamos a Dios, ¿no? Creo que la razón de venir al templo es justamente para aprender de Él, para conocerlo más a Él. La razón por la cual ayunamos y tenemos tiempos a solas con Dios es para conocer al Señor, para que el Espíritu Santo nos revele a Cristo y al Padre y podamos conocer todo lo que Él hace. El verso 25 dice que Él tomó ese talento y lo escondió en la tierra. Esto habla de que se avergüenza de Dios. Vamos a entender un poquito más allá por qué es tan severo el castigo. Porque uno diría, pues no trabajó, tampoco se robó el talento, por lo menos me lo devolvió. No hay pérdida de alguna manera. Pero lo que el rey está diciendo, que en este caso Jesús está diciendo, échenlo al fuego, a la condenación eterna. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Parece muy severo la sentencia para simplemente no haber trabajado un talento, un don, un ministerio que Dios le entregó. En el verso número 26 usa la expresión siguiente. Respondió su señor y le dijo, siervo ¿qué? Esa palabra malo viene del griego poneros, que significa perverso. Entonces puede ir allí ubicado malo o perverso. Y esta expresión se refiere a una persona que tiene un desvío consciente hacia el mal. Escuche esto. Todos somos tentados, todos fallamos, pero se refiere a alguien que tiene un desvío consciente hacia el mal. Sabe que lo que está haciendo, que lo que va a hacer es malo y aún así se esfuerza y procura hacerlo. Incluye falsedad y corrupción moral. Es una persona que es falsa. Y estamos describiendo a alguien cristiano. Es una persona que es falsa. Pero también es una persona que es corrompida moralmente. Por eso la severidad del castigo de Dios. Es alguien que abandona la fe por entregarse al mal.
Aunque el pasaje no dice, es que tú enterraste el talento y te fuiste y te corrompiste y luego volviste. Aunque el pasaje no dice eso, las palabras que logramos describir allí dan a entender por qué razón el castigo es tan severo. Entonces, cuando venga a su mente, es que como todos mienten, pues yo también voy a mentir, no lo haga. Es que como chismean, yo también voy a chismear, no lo haga. Es que como murmuran, yo también voy a murmurar, no lo haga. Es que en esa iglesia son así, yo también. No, usted tiene que tener un encuentro personal con Cristo. De tal manera que conocer a su Señor le va a permitir saber quién es Él y qué espera Él de usted. No se trata de porque unos son así, entonces yo también. No, habla de una identidad. Cuando usted tiene claro quién es su Señor, amado hermano, usted va a trabajar para el reino de los cielos. No va a trabajar ni para una misión, ni para el pastor, ni para nadie. Usted va a servir para Dios. Así que todo lo que usted haga será enfocado en exaltar el reino de Dios. ¿Cuántos queremos exaltar su reino? Entonces es muy importante que logremos considerar esta parte, la parte de que no se trata de si le sirvo o no a Dios, sino que yo daré cuentas a Dios de lo que hago. Pero aquellos que habiendo sido predicadores, de hecho que hay unos versos más adelante, creo que si me da el tiempo se los leo, son un poquito fuertes, pero no son fuertes, es la verdad. Es que a quién no le incomoda la verdad. ¿Siento que la verdad nos incomoda? Cuando nos dicen la verdad y cuando nos confrontan, uno como que quisiera moverse, quitarse pero es la verdad, y la verdad es buena porque la verdad te corrige, te endereza, te muestra el camino. Yo prefiero a alguien que me diga la verdad y no a alguien que me enseñe a vivir en falsedad. ¿No les parece que es mejor un amigo sincero? Entonces déjenme como pastor serles sincero. Vamos a buscar ahora, por favor, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 17. ¿Para qué les digo esto? ¿Por qué predico esto? Primero porque está en la palabra y debo predicarlo porque Jesús incluso mismo lo predicó. Pero también lo hago para que usted esté claro en quién es usted como hijo de Dios. ¿Cuál es la iglesia en la que usted está y por qué somos así? Y que cuando usted vea y se entere de cosas, no se alarme, no se asuste, sino por el contrario, entienda que eso ya está en la escritura. Y en pocas palabras, capítulo 25 que estamos leyendo de Mateo, 24-25, habla acerca de los tiempos del fin. ¿Y lo estamos viviendo, sí o no? Quiere decir que Jesús está a las puertas. En muy poco tiempo, y deseo yo que venga el Señor en un día en que estemos en devocional. ¿Cierto? Que estemos todos cantando al Señor, alabando al Señor, y de repente el rapto, el arrebatamiento, se escuchó un ruido, un estruendo y todos nos fuimos. Que no se quede nadie, absolutamente nadie. Incluso que los que nos ven por transmisión, que también se vayan con nosotros. Ahí se queda el teléfono, queda todo. Espero que nadie se quede, pero si alguno se queda, todo eso suyo. Espero que no. Pero que cuando llegue aquel día, amado hermano, usted y yo podamos responder la voz del Señor. Le dije que buscáramos a segunda de Pedro, sí, capítulo 2, versos 17. Si usted se da cuenta, no le he hablado más que lo que dice la palabra. Segunda Pedro, capítulo 2. Este pasaje es un poquito, se pone más complicado. Se pone más duro de predicarlo. Por eso yo les digo a ustedes mucho, oren por sus pastores. Así como nosotros oramos por ustedes. Porque si ustedes son tentados y el enemigo quiere arrastrarlos al pecado, ¿no cree usted que el pastor también? Por eso ustedes tienen que orar, Señor, guarda a los pastores y ayúdalos para que ellos perseveren y que siempre nos den buena palabra, que hayan buenos pastos y no que se corrompan, que se dañen y que terminemos todos mal. Porque esa es la verdad y usted lo sabe. Amén. Capítulo 2, versos 17. Si alguien lo encontró, por favor, léalo. Estos son puentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Este pasaje hace alusión a los que desprecian el ministerio. Entonces ya pasamos de talentos, dones, ahora hablamos de ministerios.
Voy a usar el término predicador, y cuando hablo de predicador me refiero a talentos, dones, ministerios, todo. Apóstol, profeta, evangelista. Hoy día también hay querubines, arcángeles y todo ello. ¿Listo? Por si no sabía. Hay un predicador en México. Bueno, hay muchos, pero hay uno que suena ahorita mucho. En México él dice que él es Cristo, que él era la reencarnación de Cristo. Hay otro, creo yo, no recuerdo, pero es en Sudamérica también, no sé bien, no sé si es en Brasil, que él dice que él es la reencarnación de Moisés y que él es Moisés. Y de todo ello hay un poquito. Entonces no es cosa de alarmarnos, pues la Biblia ya lo dice. Entonces, hasta el momento que hemos visto, ¿y quiénes irán allá? Los que desprecian la ley, enfocados en judíos; los que desprecian la palabra de Dios, enfocados a gentiles que están en la iglesia pero que viven su vida a su antojo; los que desprecian los dones de Dios, que dejan todo lo que Dios les da por irse al mundo y corromperse, y se olvidan de su Señor, y por ende no dan fruto. Pero ahora vamos a hablar de los que desprecian el ministerio. Voy a volver a leer el pasaje que dice: y estos, vamos a ver quiénes son estos, son fuentes sin agua. Imagínense una fuente sin agua, una llave sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, vacías, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. ¿Para cuándo? ¿Para una semana, un mes, un año, una temporada? O sea, el tema es serio. Si usted lo analiza, el tema es serio. Y no piense usted que es como que me mete terror. Pues ojalá tuviera terror a pecar. Si fuera ese el resultado, amén. Porque hay muchos que les gusta y se deleitan en el pecado. Deberíamos tener miedo al pecar, terror al pecar. No porque le falla a la iglesia o al pastor, o porque estoy sirviendo, no, porque le fallo al Señor. Y cuando usted ama a Dios, usted no quiere fallarle al Señor, amén. Estas personas son los falsos maestros que predican acerca de la libertad, pero están atados. Esto que les estoy diciendo, le estoy resumiendo el pasaje que ya lo vamos a leer tal cual dice allí. Estos son falsos maestros que predican libertad, pero están atados a la lujuria, el adulterio. Son herejes, hacen bromas de sus perversiones, son ávaros, predican por dinero y son mercaderes de la fe. Y estoy describiendo a predicadores. Lo dice Pedro. Voy a leerlo en la versión, hermana Paula, ¿lo tiene allí, por favor? En la versión PDT. Si me hace el favor y lo puede poner allí para que lo leamos. Y si no, yo se lo voy a leer acá. O si alguno tiene su versión ahí en PDT en el teléfono, la puede leer también conmigo. Segunda de Pedro. Vamos a leer, o si usted quiere, lea en la 60 que también está allí. Vamos a leer desde el verso número 12 hasta el verso número 22. 12 al 22. Ok, gracias. Usted lo puede leer, me puede acompañar en la lectura allí en la versión que tenemos, que es la PDT, que es un poquito más clara, por eso quise poner esta. Repito, leeré del verso 12 al verso 22 y leamos con atención cómo describe estos personajes. Estos maestros insultan lo que no entienden, actúan sin pensar, como animales que nacen para ser atrapados y muertos, y terminarán como esos animales. Ellos les hacen mal a otros y se les pagará con la misma moneda. Disfrutan haciendo a la vista de todos los que le vienen gana. Cuando cenan con ustedes, ellos son una mancha que causa vergüenza, pues con sus mañas lo echan todo a perder. No pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada. Ese es un pecado permanente. Ese es su pecado permanente. Hacen pecar a las personas inestables. Son ávaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por eso están como se apartan del buen camino y se desviaron por el mismo camino de Balaán, el hijo de Besor, a quien le encantaba que le pagaran
¿Por hacer qué? Balaam fue reprendido por su pecado. A pesar de que los burros no hablan, una burra le habló como habla un ser humano y le dijo que estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura ¿de quién? Esos falsos maestros son como ríos sin aguas. Perdón, déjeme que es que se está cerrando aquí la aplicación. Ya me ubico. Pero terminamos aquí en la pantalla. ¿Dónde estamos? ¿Verso cuál? 17. Esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Buscan impresionar a la gente con sus palabras, que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tuvieron un encuentro con el Señor, hicieron la oración de fe y estaban en la iglesia. Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Creo que hasta ahí era así. 22. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito, y aunque laven al cerdo, a revolcarse en el barro. La versión que tenemos dice, verso 22: pero les es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Mejor aún lo dijo el apóstol Pedro. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que en nombre de Dios, escuche esto, en nombre de Dios practican oculta o abiertamente el pecado. Tengo algunas imágenes, muéstramelas rápido por favor. Son noticias reales, traje solamente unas muy cortas para que usted se dé cuenta. El salmista cristiano J.A. se convierte en mujer y declara: ya tiene novio. Es un hombre como lo viera, muchos lo conocimos como cantante, y Ortica es una mujer y demás. Bueno, sí que siendo hombre, pero en fin. Pastor se convierte en trans y levanta una iglesia LGBT. Siguiente. Pastor se casa con un diácono en templo evangélico diciendo: Dios te acepta así. El pastor Rich Towell, con 2 esposas, defiende la poligamia como práctica bíblica. No estoy hablando de ninguna religión, sino de cristianismos. Es decir, son cristianos. 2 pastoras cristianas se casan entre ellas afirmando que fue orden directa de Dios. Creo que hay otra. Lista secreta de los abusos de menores de la iglesia que siempre se ha ocultado, y allá hay unas cifras y demás. Hasta ahí, gracias. ¿Es esto o no es real? Cuando usted vea todo esto, no es para decir: se acabó esto, pues si todo está mal, sigamos mal. No, afírmese usted. Porque la Biblia dice que se levantarán falsos maestros y, si es posible, engañarán aún a los escogidos. El verso base con el cual iniciamos dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Estos fueron llamados a servir al Señor, pero solamente se escogieron 2, y el otro fue echado a las tinieblas, por cuanto se dejó seducir por el pecado. No se nos olvide lo que dijo el apóstol Pablo en Corinto, que dijo a la iglesia: Satanás se disfraza como ángel de luz, pero sigue siendo el diablo. ¿Cómo puedo yo diferenciar entre quién es y quién no es de Dios, hermano? Con la palabra. Si usted lee la Biblia, amado hermano, nadie lo va a engañar, si usted conoce la palabra de Dios. Pero si la Biblia la tenemos como el Salmo 91, el Salmo 23, que declaran bendición de Dios, y la tengo abierta y de vez en cuando limpio el polvo, si de esa forma uso la Biblia, hermano, imagínense. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bien, déjenme ahora tocar el último punto, y es los que desprecian la gracia.
Y aquí envuelve todo un poquito y ya la cosa se pone un poquito peor, perdón. Judas capítulo no, porque nomás tiene uno. Judas 13. Judas, más adelante. Judas, hermano de Cristo en sangre, hijo de María. Judas, y vamos a leer el verso número 13. ¿Lo encontramos? Judas, verso 13. Dice: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad ¿de qué? De las tinieblas. Son personas o son predicadores que usan la gracia como libertinaje. Dios le dijo a Israel: sed santos porque yo soy santo. Pedro escribió: sin santidad nadie verá al Señor. Santidad, ¿qué es? Es alguien apartado, consagrado a o para, en este caso para Dios. Quiere decir que Dios es celoso de usted y de mí. Y si Dios nos sacó de una vida llena de inmoralidad y de pecado y del enemigo, y nos trajo hacia Él, es porque Él quiere que seamos diferentes. A lo cual Jesús dice: hecho nueva criatura. Y Pablo dice: si alguno está en Cristo, es decir, ya no está ya en el mundo, sino que ahora está en Cristo, es nueva criatura. Y dice: las cosas viejas, todo eso que usted hacía, pasaron. Y todas las cosas en la actualidad son hechas nuevas. ¿Conforme a quién? ¿Al pastor? No, conforme a la palabra de Dios. Conforme a Cristo. Hay algo diferente. Si han pasado los años y te reúnes con tus amigos de cuando estábamos en el mundo y éramos degenerados y hacíamos cosas terribles, y te ven igual, y dicen: no, usted sí no ha cambiado. Usted asusta así. Porque ellos deben decir: ¿y usted por qué cambió? ¿Y usted ahora por qué es así? Porque ya no habla como antes hablaba. ¿Y porque ya no se ríe como antes de lo que antes veíamos y habíamos y hacíamos? Tómese una. Y no que se toma una, que se fuma por alguito y con el tiempo: hola, ¿y usted es cristiano? ¿Y hace cuánto? No, hace 10 años. No, pero ¿cómo? Si se supone que los cristianos no se emborrachan. Y usted sí. No, pero es que desde que yo lo haga en mi casita, no pasa nada. Pero es que tal cosa. Y muchos se escudan en muchas cosas porque no conocen la escritura. Es decir, usan la gracia de Dios como libertinaje. Voy a leerlo en los pasajes, pero lo voy a leer en la versión NTV. Acompáñenme, por favor. Voy a leer el verso 4. Podríamos leer todo el pasaje, de hecho que es cortico, pero solamente quiero tomar esos versos que son muy claves. El verso 4, 7, 11 y 13. Dice lo siguiente, en la NTV. Espera si no lo regalan aquí. O alguien lo tiene ahí para que lo lea. En la NTV. Sin embargo, Dios también sacó a Lot y lo sacó de Sodoma. ¿El verso 4? No, el 5. El 4. Dice: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Hasta ahí. Ya lo pusieron acá, vamos a leerlo acá. El 4, para leerlo todos. Creo que eso me se leyó otro. Estaba en segunda de Pedro. Sí, dejemos al hermano Pedro y vámonos a Judas. Ok, Judas 1, 4. Yo dije: se parece, pero no. Les digo esto. Entonces, es algo interesante, no sé. Creo que a Judas le pasa lo que a veces me pasa a mí. Porque mire cómo Judas inicia. Verso número 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quién? A los santos.
Entonces primero dice, yo quería escribirles acerca de nuestra salvación, de lo bonito que es Dios, podría decir, pero espere, hay algo más importante, necesito que contiendan, que se pongan celosos con la palabra de Dios. Mire el cambio que hace Judas, y ahí comienza el pasaje. Entonces ahora sí leemos el verso 4, dice, amados, por la gran, hermano, quien está allí, por favor, colabórenos. Gracias. Queridos amigos, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar ¿qué? Una vida ¿cómo? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado ¿a quién? Nuestro único dueño y Señor. Siguiente. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron ¿cómo? ¿Era el 6 también? No, solo el 7 y luego el 11. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno ¿de quién? 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaán. Engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. 13 creo. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, es decir, estaban bien pero perdieron su rumbo, condenadas para siempre a la más que negra oscuridad. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y el que esté dormido, Pablo también le dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y entonces la luz de Cristo te va a alumbrar y dejarás de andar en tinieblas. Amada iglesia del Señor, Apocalipsis 2:11, y tomemos este verso para finalizarlo. Y mire cómo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia en el recreo, amén. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recuerda, amada iglesia, que es el deseo de Dios que usted y yo seamos salvos. Primera de Pedro capítulo 3, verso 9, creo que dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los presentes o de los que puedan estar a través de la transmisión, Dios le bendiga, si alguno de nosotros tiene algún pecado, tiene algo que resolver con Dios, hágalo pronto. Porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos, que todos vayamos a morar a la patria celestial, que estemos en su presencia con Él, que reinemos por 1000 años y por la eternidad la pasemos allí en su gloria. Ese es el anhelo de Dios. Pero depende no de mí, no de su pareja, no de su padre, no de su hijo, depende de cada uno de nosotros el hacer la voluntad de Dios. Dios va por encima de todo, iglesia. Dios va por encima, déjeme le digo esto, de sus sentimientos, de sus caprichos, de sus emociones. Es que me hirieron, entonces no voy a la iglesia. Es que no me saludó, entonces dejo llenar mi corazón de enojo y no vuelvo tampoco a saludarlo. No, Dios va por encima de todo eso. Permítase morir a todo eso. Aprenda a amar. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, amaos los unos a los otros. Pasen por alto la afrenta, no le den lugar al diablo. Busquen la unidad entre ustedes.
No permitan que el enemigo se meta entre ustedes y cause división. Ninguno le preste sus miembros al pecado para afrentar a su hermano, para hacer caer a otra persona. Por el contrario, cuídense los unos a los otros. Si uno se cae, vaya usted lo levanta. Si alguno está débil, ore por él. Si alguno cayó, vaya y aliéntelo. Pero de tal manera que todos busquen permanecer en la unidad del cuerpo del Hijo de Dios. Pero si alguno en medio de lo que hemos compartido hoy se ha identificado o siente o el Espíritu Santo le ha ministrado que hay algo en su vida que necesita poner en orden, hermanos, yo lo animo para que lo haga en este momento. Entonces, por favor, póngase sobre sus pies. Soy bien puntual, vea, a las 12 vamos a terminar hoy. Y vamos a presentar a Dios nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios desea salvarnos? Alguien se pregunta, ¿por qué Dios siempre habla como de lo mismo? Pues hasta que usted cambie, Dios va a dejar de hablar de lo mismo. Lo bueno es que hoy terminamos esta parte, que es como para muchos que no les gusta escuchar, que le retiñen los oídos, pero el próximo domingo, si Dios nos da la licencia, vamos a ir finalizando con el destino final, hablando de la eternidad, pero ya en la presencia del Señor. Esa parte sí es bien bonita. Porque vamos a hablar de cómo es el cielo, lo que la Biblia nos presenta, cómo nos iremos, cómo la pasaremos y todo eso bueno que Dios ha preparado para usted y para mí. Porque nosotros estamos en el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tenemos que permanecer en ese camino. Por favor, cierre sus ojos por un momento, si puede. Levante sus manos al cielo y haga una oración en esta hora de sinceridad. Diciéndole, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mis pensamientos. Seguramente de alguna manera te he fallado, tal vez con lo que he visto, con lo que he oído, con lo que he hablado, con lo que he hecho en secreto. Tú me conoces y tú sabes que